Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este martes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro de los Números, capítulo 12, versículos 1 al 13. En aquellos días, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Decían: ¿ha hablado el Señor solo a través de Moisés? ¿No ha hablado también a través de nosotros? El Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que nadie sobre la faz de la tierra. De repente el Señor habló a Moisés, a Aarón y María: salgan los tres hacia la tienda del encuentro. Y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda, y llamó a Aarón y a María. Ellos se adelantaron, y el Señor les habló: escuchen mis palabras. Si hay entre ustedes un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. No así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, abiertamente y no por enigmas, y contempla la figura del Señor. ¿Cómo se han atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos, y el Señor se marchó. Al apartarse la nube de la tienda, María estaba leprosa, con la piel como la nieve. Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: perdón, Señor, no nos exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. No dejes a María como un aborto que sale del vientre con la mitad de la carne consumida. Moisés suplicó al Señor: por favor, cúrala. Palabra de Dios. Salmo 51 o 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaban curados. Palabra del Señor. Podemos encontrar hoy un paralelo entre la primera lectura y el Evangelio. En los dos nos encontramos delante de la realidad del Éxodo y las dificultades y obstáculos que se nos presentan a lo largo de ese camino que nos va conduciendo hacia la tierra de la libertad. Obstáculos y dificultades
que pueden ser externos o internos, y solo pueden ser superados y vencidos cuando hay alguien en medio como intermediario entre Dios y los hombres, que obra con plena autoridad y el poder que le viene del mismo Dios. Moisés y Jesús, hombres de corazón humilde y de palabra poderosa, que hablan cara a cara con Dios, profetas totalmente distintos al resto de los profetas de Israel, pues su profetismo es activo, interviene en los acontecimientos no solamente enseñando, sino obrando prodigios maravillosos que dejan ver su particular cercanía con Dios. De Moisés, el mismo Dios lo dice: cuando hay entre vosotros un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. No así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, en presencia, y no por enigmas contempla la figura del Señor. Y la gente de Jesús dice en Marcos 1:22, quedaban asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. También los guardias decían en Juan 7:46, jamás un hombre ha hablado como habla este hombre. ¿Y cuáles son los obstáculos y dificultades que encontramos en nuestro éxodo? En la primera lectura asistimos a un tentativo de rebelión respecto a Moisés. Sentimientos de envidia, celos, discriminación y egoísmo llevan a Aarón y a María, hermanos de Moisés, como son presentados, a reprochar la precedencia de Moisés y a reclamar también su calidad de profetas. Como vemos, unos sentimientos y actitudes siempre presentes y casi comunes en la vida de cada persona, que necesitan rápida y decididamente una intervención, en este caso del mismo Dios, para poder restablecer el orden y dejar clara la elección y la precedencia del escogido por Dios para realizar su proyecto. Como Jesús, que reconoce la importancia de Salomón o del templo de Jonás, pero reivindica su importancia como el que es más que Salomón o el templo o Jonás. Por eso Dios invita a Aarón y a María y a Moisés a entrar en la tienda del encuentro, porque solo en el coloquio con él podrá quedar claro la peculiar posición de Moisés respecto a los otros israelitas, porque a él Dios se le revela de un modo particular, cara a cara, un modo único. Como Cristo nos revela también de un modo único el verdadero rostro de Dios, y por eso es el profeta que tenía que venir para ayudarnos a encontrar el camino que nos lleva a Dios y a superar las dificultades y obstáculos que nos impiden hacer expedito ese camino, nuestro éxodo. Él aparece como el nuevo Moisés, que demuestra su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, caminando primero sobre las aguas impetuosas en tempestad y luego haciendo amainar el viento que ponía en peligro la seguridad de los discípulos que se encontraban dentro de la barca. Son estos los obstáculos que en nuestro camino cristiano se nos presentan. Hay tantos vientos contrarios, tantas fuerzas impetuosas, tantos riesgos que vienen de afuera, incluso hay tantos que vienen incluso de adentro y que ponen en peligro la incolumnidad de la fe. Como lo vemos en la primera lectura, el egoísmo, la envidia, la soberbia, el querer aparecer y querer imponerse sobre los demás, imponer sus propios criterios, en fin, celos, rencillas, divisiones, que Pablo en 1 Corintios 3 llama inmadureces en la fe, falso concepto de liderazgo, intereses personales, aspiraciones de liderazgo insatisfecho. Por eso se necesita una intervención y mediación como aquella de Jesús, que domine todas esas fuerzas de la naturaleza y las fuerzas que vienen de afuera. El mal que Cristo vino a combatir no debe ser entendido como una realidad que incide solo en la conciencia de los hombres. La dimensión cósmica del mal es una realidad reconocida en toda la Biblia.
San Pablo lo dice en Romanos 8:22 siguientes: la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Prueba de esto lo vemos hoy en el mar en borrasca, como una fuerza del mal que se opone a Cristo y que hace vacilar a Pedro. La codicia, la avaricia, la sed insaciable de dinero, fama, posición, hacen que las realidades cósmicas y naturales se conviertan en obstáculos para el camino que nos conduce hacia Dios. Pues al querernos apropiar de los recursos que Dios puso en las manos de todos de una manera equitativa y equilibrada, infundimos miedo, llevamos a las personas a vivir en la zozobra, la angustia y el terror. Vamos formando una cadena irrompible de miseria, hambre y dolor, como lo constatamos en todos aquellos obligados a salir de sus tierras por la codicia y maldad del corazón de unos cuantos depredadores de los bienes de Dios que son para todos. Así el pecado del hombre tiene entonces, a la luz de la palabra de Dios, una vasta resonancia en el mundo que nos circunda. El equilibrio entre el hombre y la naturaleza instituido por Dios, Génesis 1, 28, 31, ha sido roto por el hombre mismo a través del pecado y sus múltiples manifestaciones. Y como vemos de esta ruptura, nosotros sufrimos las consecuencias, en cuanto solos somos incapaces de tener un dominio perfecto sobre el cosmos y en la dificultad que encontramos en hacer de la tierra un lugar propicio para el encuentro con Dios y con los hermanos. Hoy entonces la enseñanza que podemos sacar de esta palabra de Dios para nosotros es la invitación a evitar y luchar contra todos aquellos riesgos, peligros y tropiezos que se nos presentan a lo largo del camino que vamos haciendo en la fe, en la esperanza y en el amor. Durante esta vida, mientras alcanzamos la vida verdadera, definitiva y eterna en el encuentro con el Padre. Sobre todo, como dice San Pablo en Gálatas 5:20, aquellos pecados contra la carne como los odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, y dejemos que sea el mismo Dios quien intervenga con la palabra de su Hijo Jesucristo, como el nuevo Moisés, para que seamos conducidos en un nuevo y permanente éxodo que nos lleve a la verdadera tierra de la libertad. Jesús mismo lo dice: sin él nada podemos hacer. Dejémonos agarrar de la mano de Cristo como a Pedro y mantengamos firme nuestra fe para vencer toda fuerza maligna, externa o interna, que nos quiera hundir y ahogar. No podemos entonces cejar en este empeño contra el maligno. La Santísima Virgen María y San José nos ayuden siempre para que venzamos como ellos todos nuestros males. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración de acción de gracias por los 70 años de vida parroquial. Señor Jesús, pastor y obispo de nuestras almas, como comunidad parroquial de San Judas Tadeo, queremos agradecerte estos primeros 70 años de vida parroquial. Han sido años de luces y sombras en los que tu mano providente y la intercesión de nuestro santo patrono no nos han abandonado. Queremos comprometernos con el anuncio del Evangelio en la experiencia de ser discípulos y misioneros tuyos, haciendo eficaz el hecho de comprender la parroquia como una comunidad de pequeñas comunidades, celebrando la fe en comunión eclesial y siendo premurosos en la caridad. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos asista para ser testimonio creíble de tu amor en esta hora de la historia. María, modelo de la Iglesia, misionera, nos ayude a ser una parroquia en salida, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. San Judas Tadeo, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.
Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.